Mi nombre es Marco Hernández, sargento de la 160ª División de Aviación del Ejército Mexicano, y lo que voy a relatar pasó hace exactamente 3 días. Todavía me tiemblan las manos cuando escribo estas palabras. El sudor frío no me abandona desde entonces, y cada ruido que escucho me hace saltar como un animal asustado. Pensé que había visto todo en mis 12 años de servicio, pero nada me preparó para lo que encontramos en Argentina. Nada me preparó para descubrir que éramos ratones de laboratorio en un experimento que destruyó al mundo entero. Y ahora estoy aquí, escondido en este depósito, rodeado de esas cosas, esperando que alguien encuentre este testimonio antes de que ellos me encuentren a mí. Todo comenzó como una misión rutinaria de extracción cerca de la DMZ de Argentina. Éramos 5, yo, el cabo Morales, el soldado Vega, la teniente Castillo y nuestro piloto Ramírez. El vuelo desde la base en Córdoba había sido normal, sin turbulencias, sin problemas de comunicación. Recuerdo que Morales estaba contando uno de sus chistes estúpidos sobre su exnovia cuando comenzamos el descenso. El paisaje se veía tranquilo desde arriba, demasiado tranquilo para una zona que supuestamente tenía actividad insurgente. Las coordenadas nos llevaban a un puesto avanzado que había perdido contacto hace 48 horas. Trabajo fácil, pensamos. Entrar, verificar el estado del personal, extraer a quien necesitara evacuación médica y regresar para la cena. Qué equivocados estábamos. El helicóptero aterrizó a unos 200 metros del puesto. Desde el aire ya notamos que algo estaba mal. No había movimiento, ninguna señal de vida y el generador principal estaba apagado. Pero fue al acercarnos caminando que el olor nos golpeó como una pared sólida. Era un hedor dulzón y nauseabundo que se pegaba a la garganta y no se iba. Vega comenzó a toser y tuvo que cubrirse la nariz con la manga. Yo había olido muerte antes, en combate, pero esto era diferente. Era como si la putrefacción estuviera viva, moviéndose en el aire como un gas tóxico. Castillo sacó su arma instintivamente y todos hicimos lo mismo. El silencio era absoluto, roto solo por el zumbido lejano de moscas que parecían formar nubes negras sobre el complejo. La puerta principal del puesto estaba abierta, colgando de una sola bisagra como si alguien la hubiera arrancado desde adentro. Las paredes exteriores tenían manchas oscuras que parecían sangre seca, pero en patrones extraños, como si alguien hubiera sido arrastrado por toda la superficie. Entramos en formación táctica, con las linternas encendidas porque la electricidad estaba completamente muerta. El primer cuerpo lo encontramos en la entrada. Un soldado argentino con el uniforme desgarrado y la carne del pecho abierta como si hubiera sido mordido por un animal salvaje. Pero lo que me heló la sangre no fueron las heridas, sino sus ojos. Estaban abiertos, mirando fijamente al techo, pero había algo en esa mirada que no era humano. Era como si todavía hubiera algo consciente ahí adentro, algo hambriento y furioso. Seguimos avanzando por el pasillo principal, encontrando más cuerpos en cada habitación. Todos estaban mutilados de formas horribles, como si se hubieran atacado entre ellos con las manos desnudas. Había marcas de uñas en las paredes, manchas de sangre hasta el techo y pedazos de carne esparcidos por el suelo, como si hubiera ocurrido una masacre caníbal. Morales vomitó cuando encontramos lo que quedaba de 3 soldados en el comedor. Parecía que se habían estado comiendo unos a otros cuando murieron. La mesa estaba volcada, las sillas destruidas, y había huellas de manos ensangrentadas por todas partes. El piso estaba tan resbaloso con sangre coagulada que tuvimos que caminar con extremo cuidado para no resbalar. El olor era tan intenso que respirar se había vuelto una tortura. Fue en el centro de comunicaciones donde las cosas se pusieron realmente extrañas. Los equipos estaban destrozados, como si alguien los hubiera golpeado con furia ciega, pero había un mensaje garabateado en la pared con lo que parecía sangre fresca. No dejen que se extienda. Las letras eran irregulares, desesperadas, escritas por alguien que claramente estaba perdiendo la cordura. Debajo del mensaje había un cuerpo diferente a los demás. Este soldado tenía una herida de bala en la sien, obviamente autoinfligida, y en su mano derecha sostenía una pistola todavía caliente. Su otra mano agarraba un radio portátil que emitía estática constante. Castillo intentó revisar las frecuencias, pero solo encontró silencio o interferencia. Era como si todo el mundo se hubiera apagado de repente. Entonces escuchamos el primer gemido. Venía del sótano, un sonido grave y gutural que no sonaba completamente humano. Nos quedamos inmóviles, con las armas apuntando hacia la escalera que bajaba a la oscuridad. El gemido se repitió, seguido por un rasguño metálico, como uñas arañando acero. Vega susurró que deberíamos irnos, que ya habíamos visto suficiente, pero yo sabía que teníamos que investigar. Parte del protocolo de extracción era verificar que no hubiera supervivientes. Ahora desearía haber escuchado a Vega. Descendimos lentamente, con las linternas iluminando cada escalón. El sótano olía peor que el resto del complejo.
un hedor a carne podrida mezclado con algo químico que quemaba la nariz. Las paredes estaban húmedas y había un goteo constante que resonaba en la oscuridad. Lo que encontramos en el sótano me persigue cada noche desde entonces. Había 5 figuras de pie en las esquinas, completamente inmóviles, con la cabeza gacha como si estuvieran durmiendo. Al principio pensamos que eran supervivientes en shock, pero cuando Morales se acercó a uno de ellos, la cosa levantó la cabeza y lo que vimos no era un rostro humano. La piel estaba gris y colgando, los ojos eran completamente blancos y donde debería haber estado la nariz solo quedaba un agujero negro. Pero lo peor era la boca. Los labios habían desaparecido, dejando al descubierto dientes ensangrentados que parecían haber crecido más largos y afilados. La cosa emitió un rugido que sonó como vidrio roto mezclado con el último aliento de un moribundo. Entonces se movió hacia Morales con una velocidad imposible para algo que parecía estar muerto. Abrimos fuego inmediatamente. Los disparos resonaron en el sótano como cañonazos, pero las balas que impactaron en el torso y extremidades de esa cosa no le hicieron nada. Seguía avanzando hacia Morales, que había caído hacia atrás y gateaba desesperadamente hacia la escalera. Fue Castillo quien acertó el tiro que detuvo a la criatura, una bala directa en la frente que hizo explotar la parte trasera de su cráneo contra la pared. La cosa se desplomó como un saco de carne, pero para entonces las otras 4 figuras ya se habían activado y se movían hacia nosotros con esa misma velocidad antinatural. El pánico se apoderó de todos. Vaciamos nuestros cargadores disparando a las cabezas, gritando órdenes que nadie podía escuchar por encima del ruido ensordecedor de los disparos. Cuando finalmente cayó la última criatura, estábamos cubiertos de sudor y temblando incontrolablemente. Salimos del sótano corriendo como si el diablo nos persiguiera, pero al llegar al piso principal nos dimos cuenta de que algo había cambiado. Los cuerpos que habíamos visto antes ya no estaban en las mismas posiciones. Algunos habían desaparecido completamente, dejando solo manchas de sangre en el suelo. Otros se habían movido como si hubieran estado arrastrándose por el edificio mientras estábamos abajo. Vega señaló hacia una ventana. Afuera, figuras oscuras se movían entre los árboles, caminando con esa forma extraña y desarticulada que habíamos visto en el sótano. No eran muchas, tal vez una docena, pero se dirigían directamente hacia el puesto. Ramírez nos contactó por radio, su voz llena de pánico, diciéndonos que desde el helicóptero podía ver más de esas cosas emergiendo del bosque. Teníamos que irnos inmediatamente, antes de que nos rodearan completamente. Corrimos hacia el helicóptero mientras las criaturas se acercaban desde todas las direcciones. Algunas se movían lentamente, arrastrando los pies como sonámbulos, pero otras corrían con una agilidad que desafiaba su apariencia de cadáveres. Podía escuchar sus gemidos y rugidos mezclándose en un coro infernal que me heló la sangre. Una de ellas, que había sido una mujer joven, se lanzó contra Vega cuando estábamos a unos 50 metros del helicóptero. La cosa lo derribó y le clavó los dientes en el hombro antes de que pudiéramos reaccionar. Vega gritó de una forma que nunca había escuchado antes, un grito de dolor puro y terror absoluto. Morales le disparó a la criatura en la cabeza, pero ya era tarde. Vega estaba sangrando profusamente y algo en su mirada me dijo que sabía exactamente lo que significaba esa mordida. Nos subimos al helicóptero mientras más criaturas emergían de la nada, como si la tierra misma las estuviera vomitando. Despegamos bajo una lluvia de piedras y ramas que las criaturas nos lanzaban desde abajo. Ramírez maldecía mientras maniobraba el helicóptero, esquivando los árboles con movimientos bruscos que nos sacudían como muñecos de trapo. Vega estaba sentado junto a mí, presionando una gasa contra su hombro herido, pero yo podía ver que la sangre se filtraba entre sus dedos formando un charco en el piso metálico. Su respiración era laboriosa y tenía la piel pálida, casi gris. Cada pocos minutos me miraba con ojos suplicantes, como si quisiera preguntarme algo pero no se atreviera. Castillo intentaba comunicarse con la base, pero solo recibía estática o silencio absoluto. Era como si todo el sistema de comunicaciones hubiera colapsado de repente. La sensación de aislamiento total comenzó a instalarse en mi pecho como un peso de plomo. Cuando volábamos sobre la ciudad de Rosario, vimos las primeras señales de que algo terrible estaba pasando a gran escala. Columnas de humo negro se elevaban desde diferentes puntos de la ciudad y podíamos ver vehículos militares bloqueando las principales avenidas. Pero lo que realmente me aterrorizó fueron las multitudes. Desde la altura parecían hormigueros humanos moviéndose en patrones caóticos por las calles. Algunas personas corrían en una dirección, otras en la opuesta, pero había grupos que se movían de forma diferente, más lenta y coordinada. Ramírez bajó la altitud para tener una mejor vista, y fue entonces cuando vimos a las criaturas mezclándose entre la población civil. Era imposible distinguir quién era humano y quién era infectado desde esa distancia, pero la violencia que se desataba en las calles era evidente. Cuerpos tirados en las aceras, autos volcados, ventanas rotas.
La ciudad estaba muriendo ante nuestros ojos. Vega comenzó a convulsionar aproximadamente 20 minutos después del despegue. Su cuerpo se sacudía violentamente contra el asiento mientras espuma rosada salía de su boca. Los ojos se le pusieron en blanco y emitía sonidos guturales que me recordaron a las criaturas del puesto. Morales intentó sujetarlo, pero Vega lo mordió en la mano con tanta fuerza que le atravesó la piel hasta el hueso. Morales gritó y se apartó, mirando horrorizado las marcas de dientes ensangrentadas en su palma. Fue entonces cuando me di cuenta de la verdad. Lo que habíamos visto en el puesto no era el final, sino el comienzo. Esas cosas habían sido personas normales antes de convertirse en monstruos, y ahora Vega estaba pasando por la misma transformación. El virus o lo que fuera se estaba extendiendo por su cuerpo como fuego líquido, cambiándolo desde adentro hacia afuera. Tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida. Saqué mi pistola y apunté a la cabeza de Vega mientras seguía convulsionando. Sus ojos, aunque en blanco, parecían mirarme directamente, como si una parte de él todavía estuviera consciente y me estuviera pidiendo que terminara con su sufrimiento. Mis manos temblaban tanto que casi no podía sostener el arma. Morales me gritaba que esperara, que tal vez Vega se recuperaría, pero yo había visto lo que pasaba cuando la transformación se completaba. No podía permitir que se convirtiera en una de esas cosas, no en un espacio tan pequeño y a esa altura. El sonido del disparo resonó dentro del helicóptero como un trueno. La sangre salpicó el techo y las ventanas, y el cuerpo de Vega se desplomó inmediatamente. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el ruido de los rotores y los sollozos contenidos de Morales. Ramírez nos informó que estaba recibiendo transmisiones fragmentadas en canales de emergencia. Aparentemente, el brote no se limitaba a Argentina. Había reportes de incidentes similares en Brasil, Chile, Paraguay y, según una transmisión muy débil, también en México. Las palabras que logré captar me helaron la sangre. Contención fallida, pérdida total de comunicación, evacuación masiva. Era como si alguien hubiera liberado este horror simultáneamente en múltiples ubicaciones, coordinado para causar el máximo caos. Castillo logró sintonizar una frecuencia militar argentina, donde un oficial desesperado repetía las mismas coordenadas una y otra vez, pidiendo refuerzos que claramente nunca llegarían. Su voz se quebraba mientras describía civiles hostiles y pérdida de perímetro. Entonces la transmisión se cortó abruptamente, reemplazada por esa estática siniestra que parecía perseguirnos desde el puesto. Decidimos dirigirnos a Buenos Aires, esperando encontrar algún centro de comando operativo o al menos una base militar que pudiera darnos respuestas. Pero conforme nos acercábamos a la capital, el panorama se volvía cada vez más apocalíptico. El tráfico aéreo era inexistente. Las autopistas estaban colapsadas por accidentes masivos y podíamos ver incendios ardiendo sin control en varios barrios. Lo que más me perturbó fueron los patios de las escuelas y hospitales. Desde el aire parecían campos de batalla, con cuerpos esparcidos por todas partes y manchas oscuras que solo podían ser sangre. En algunos lugares veíamos grupos de personas siendo perseguidas por otros grupos que se movían de esa forma extraña y desarticulada que ya conocíamos. Era como ver el fin del mundo en tiempo real, una pesadilla de la cual no podíamos despertar. El combustible comenzó a ser un problema crítico. Ramírez calculó que teníamos autonomía para tal vez una hora más de vuelo, y no había señales de actividad en ninguno de los aeropuertos que sobrevolamos. Todos parecían abandonados, o peor aún, tomados por esas criaturas. Fue entonces cuando captamos una señal débil desde un búnker subterráneo en las afueras de Buenos Aires. Una voz con acento argentino se identificaba como Mayor Fernández y nos daba coordenadas precisas para un aterrizaje seguro. Dijo que tenía información crucial sobre lo que estaba pasando y que necesitaba nuestra ayuda para transmitir datos importantes. Su voz sonaba calmada y profesional, un contraste extraño con el caos que veíamos por todas partes. Pero en ese momento cualquier señal de autoridad militar nos parecía una bendición. Error fatal. Deberíamos haber sospechado por qué él sonaba tan tranquilo mientras el mundo se desmoronaba. Aterrizamos en un claro cerca de lo que parecía ser una instalación militar abandonada. El búnker estaba oculto bajo tierra, con solo una pequeña estructura de entrada visible desde la superficie. El lugar estaba rodeado de alambres de púas y tenía torretas de vigilancia automáticas que sorprendentemente seguían funcionando. Morales comentó que era extraño que el búnker tuviera energía eléctrica cuando todo lo demás parecía muerto. Mientras nos acercábamos a la entrada, noté que el suelo alrededor del búnker estaba sospechosamente limpio, sin cuerpos ni signos de batalla, como si esta ubicación hubiera sido protegida de alguna manera. Una puerta de acero se abrió automáticamente cuando nos aproximamos, revelando un túnel iluminado que descendía hacia las profundidades. La voz del Mayor Fernández nos llegó a través de altavoces ocultos, guiándonos hacia el interior con instrucciones precisas. El búnker era mucho más grande de lo que había imaginado.
Los pasillos se extendían en múltiples direcciones, todos iluminados por luces LED que daban al lugar un aspecto clínico y frío. Las paredes estaban cubiertas de monitores que mostraban feeds de video en tiempo real desde diferentes ciudades del mundo. Lo que vi en esas pantallas me hizo tambalear. Londres, París, Nueva York, Tokio, todas mostrando el mismo tipo de caos que habíamos presenciado en Argentina. Grupos de criaturas atacando civiles, militares disparando indiscriminadamente, edificios en llamas, calles llenas de cuerpos. Pero lo más perturbador era que todos los feeds tenían la misma marca de tiempo. Esto no había comenzado gradualmente, había sido simultáneo, coordinado, intencional. Alguien había orquestado este apocalipsis global con precisión militar, y nosotros habíamos sido testigos del momento exacto en que presionaron el botón. El mayor Fernández apareció al final de un pasillo largo, y inmediatamente supe que algo estaba terriblemente mal. Era un hombre mayor, tal vez de 60 años, con cabello gris perfectamente peinado y uniforme impecable. Pero sus ojos tenían una frialdad que me hizo estremecer, como si fuera un científico observando ratas de laboratorio. Nos saludó con cortesía militar, pero había algo calculado en cada gesto, cada palabra. Nos explicó que el búnker era una instalación de investigación clasificada, parte de un proyecto internacional para estudiar dinámicas de colapso social en situaciones de crisis extrema. Sus palabras sonaban ensayadas, como si hubiera dado esta explicación muchas veces antes. Morales preguntó directamente qué había causado el brote, y la sonrisa que se formó en los labios de Fernández me heló la sangre. Era la sonrisa de alguien que sabía exactamente lo que había causado todo esto. Nos llevó a una sala de conferencias donde las paredes estaban cubiertas de mapas, gráficos y documentos que parecían haber sido preparados con anticipación. Fernández comenzó a explicar que el proyecto Colapso había sido diseñado para estudiar cómo las sociedades modernas respondían a amenazas biológicas extremas. El virus, según él, había sido desarrollado específicamente para este propósito. No se transmitía por aire para permitir un control más preciso de la dispersión, reanimaba el tejido nervioso básico, manteniendo solo las funciones motoras más primitivas, y podía ser desactivado con daño cerebral específico. Lo describía como si fuera una herramienta de investigación, no el arma de destrucción masiva que había acabado con millones de vidas. Morales y Castillo lo miraban con horror creciente, pero yo estaba comenzando a entender la terrible verdad. No éramos rescatistas llegando tarde a una tragedia. Éramos parte del experimento desde el principio. Fernández nos mostró una carpeta llena de documentos que detallaban cada fase del experimento. Había mapas con círculos rojos marcando los puntos de liberación inicial en docenas de países, cronogramas que mostraban la progresión calculada del virus y, lo más perturbador de todo, perfiles psicológicos de sujetos de observación que incluían unidades militares como la nuestra. Mi fotografía estaba ahí, junto con las de mis compañeros, con anotaciones sobre nuestras respuestas emocionales probables y utilidad como vectores de información. Habíamos sido seleccionados específicamente para presenciar el brote inicial, no por casualidad. El puesto argentino había sido infectado intencionalmente, sabiendo que nosotros seríamos enviados a investigar. Cada momento de terror que habíamos vivido, cada decisión desesperada que habíamos tomado, había sido anticipada y documentada por estos monstruos con batas blancas. Éramos ratones en un laberinto, y recién ahora me daba cuenta de que las paredes se estaban cerrando. El mayor continuó explicando con esa calma enfermiza que el proyecto tenía múltiples objetivos: medir tiempos de respuesta gubernamental, analizar patrones de pánico civil, estudiar la degradación de estructuras militares y, lo más siniestro de todo, evaluar la efectividad de diferentes narrativas de control informativo. Eso significaba que no solo habían liberado el virus, sino que también estaban manipulando activamente la información que llegaba al público. Las transmisiones que habíamos escuchado, los reportes fragmentados, incluso el silencio en ciertas frecuencias, todo había sido orquestado para crear confusión máxima. Morales preguntó con voz temblorosa cuántas personas sabían la verdad, y Fernández respondió que el compartimento de información era estrictamente necesario. En otras palabras, éramos parte de un grupo muy pequeño que conocía el origen real del apocalipsis, lo que nos convertía automáticamente en una amenaza para quienes lo habían causado. Entonces Fernández nos hizo una propuesta que sonaba como una sentencia de muerte disfrazada de misión. Necesitaba que lleváramos un dispositivo de transmisión a una estación repetidora en el centro de Buenos Aires para enviar datos críticos a centros de investigación internacionales. Según él, era la única forma de coordinar una respuesta global efectiva y potencialmente desarrollar una cura. El dispositivo era del tamaño de una maleta, lleno de equipos electrónicos que no reconocí,
con una antena plegable y múltiples luces indicadoras que parpadeaban en secuencias hipnóticas. Pero había algo en la forma en que Fernández nos explicaba la misión que me ponía los nervios de punta. Sus instrucciones eran demasiado específicas, demasiado detalladas, como si hubiera ensayado este momento muchas veces. Y cuando preguntó si teníamos dudas, sus ojos se endurecieron de una manera que sugería que las dudas no eran bienvenidas. La estación repetidora estaba ubicada en la Torre Ejecutiva, uno de los edificios más altos de Buenos Aires, en una zona que, según Fernández, estaría relativamente despejada debido a las medidas de contención implementadas. Nos proporcionó mapas detallados de la ciudad, rutas alternativas, códigos de acceso para el edificio, e incluso horarios de patrulla de las unidades de limpieza que supuestamente estaban eliminando focos de infección. Todo estaba demasiado bien planeado, demasiado conveniente. Ramírez comentó que el helicóptero necesitaría combustible para llegar al centro de la ciudad y, milagrosamente, Fernández tenía un depósito subterráneo lleno de combustible de aviación. Cada necesidad que expresábamos ya tenía una solución preparada, como si hubiera estado esperando este momento específico durante meses. La sensación de estar siendo manipulados se volvía cada vez más intensa, pero no teníamos alternativa aparente. Antes de partir, Fernández nos llevó a un armario lleno de equipamiento militar de última generación. Armas, municiones, chalecos antibalas, dispositivos de comunicación, todo lo que pudiéramos necesitar para atravesar una ciudad infestada de criaturas. Pero mientras revisaba el equipo, noté algo extraño. Todas las armas tenían números de serie que habían sido limados, las municiones eran de un tipo que nunca había visto antes, y los radios tenían frecuencias preconfiguradas que no correspondían a ningún canal militar estándar. Cuando pregunté sobre esto, Fernández respondió vagamente que era equipamiento de protocolo especial para situaciones de contención. Sus evasivas me confirmaron que estábamos siendo enviados a una misión que tenía objetivos ocultos. Éramos peones en un juego mucho más complejo de lo que podíamos comprender, y cada paso que dábamos nos alejaba más de cualquier posibilidad de seguridad real. El vuelo hacia Buenos Aires fue like volar sobre el infierno. La ciudad ardía en múltiples puntos, con columnas de humo negro que se elevaban hacia el cielo como dedos acusadores. El tráfico en las calles había cesado completamente, reemplazado por grupos errantes de criaturas que se movían en patrones que parecían tener algún tipo de lógica primitiva. Desde el aire podíamos ver cuerpos esparcidos por las avenidas principales, algunos inmóviles, otros que se movían lentamente como si acabaran de levantarse. Lo más inquietante era que las criaturas parecían congregarse en ciertos puntos específicos de la ciudad, formando concentraciones masivas que se movían como un organismo único. Ramírez comentó que nunca había visto comportamiento tan organizado en zombies de películas y tenía razón. Esto era diferente, más inteligente, más coordinado de lo que deberían ser simples cadáveres reanimados. Aterrizamos en el techo de un edificio comercial a unas 6 cuadras de la Torre Ejecutiva. El ruido de los rotores atrajo inmediatamente la atención de las criaturas en las calles circundantes, que comenzaron a acumularse alrededor del edificio, emitiendo gemidos que se sincronizaban en un coro grotesco. Ramírez dijo que mantendría el helicóptero en funcionamiento y despegue inmediato cuando regresáramos, pero algo en su expresión me hizo dudar de que planeara esperarnos mucho tiempo. Descendimos por la escalera de emergencia con el dispositivo de transmisión, nuestras armas listas y el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que las criaturas podrían escucharlo. El edificio estaba en silencio total, pero podíamos oír los gemidos y rasguños provenientes de las calles, aumentando en intensidad a medida que más criaturas se dirigían hacia nuestra ubicación. El primer piso del edificio estaba lleno de cadáveres en diferentes etapas de descomposición. Algunos llevaban muertos días, pero otros parecían frescos, como si hubieran muerto recientemente. Lo que me perturbó fue que muchos de estos cuerpos tenían heridas de bala en la cabeza, ejecutados profesionalmente. Alguien había pasado por aquí eliminando sistemáticamente a los infectados, pero también a los supervivientes. Las balas extraídas de las paredes eran del mismo calibre que nuestras armas nuevas, una coincidencia que me hizo sudar frío. Morales encontró un teléfono celular todavía funcionando entre los escombros, con mensajes de texto que describían la llegada de equipos de limpieza que supuestamente venían a rescatar a los supervivientes. El último mensaje, enviado solo unas horas antes, decía: «No son rescatistas, están matando a todos, escóndanse». Mi estómago se contrajo al darme cuenta de que tal vez éramos nosotros, esos equipos de limpieza. Las calles estaban peor de lo que se veía desde el aire. Los cuerpos no se limitaban a estar tirados. Muchos habían sido organizados en pilas ordenadas, como si alguien hubiera estado limpiando metódicamente el área. Las criaturas que se movían entre los escombros lo hacían con una coordinación que desafiaba toda lógica.
Se comunicaban entre ellas mediante gruñidos y gemidos que parecían tener significado, y cuando una detectaba nuestra presencia, inmediatamente alertaba a las demás. Era como si compartieran algún tipo de conciencia colectiva primitiva. Castillo observó que se movían en formaciones que recordaban tácticas militares básicas: flanqueo, cerco, emboscada. Estas cosas no eran simplemente cadáveres hambrientos, mantenían algún vestigio de inteligencia que las hacía infinitamente más peligrosas de lo que habíamos anticipado. Llegamos a la torre ejecutiva después de eliminar a una docena de criaturas que intentaron bloquearnos el camino. El edificio estaba sorprendentemente intacto por fuera, pero las ventanas de los primeros pisos estaban tapiadas con placas metálicas que tenían símbolos de advertencia biológica. Los códigos de acceso que nos había dado Fernández funcionaron perfectamente, demasiado perfectamente. Las puertas se abrieron con suavidad silenciosa, revelando un lobby que parecía haber sido preparado para nuestra llegada. Las luces funcionaban, la electricidad estaba activa y había incluso agua corriente en las fuentes. En medio del apocalipsis, este edificio era un oasis de normalidad que me puso la piel de gallina. Morales comentó que era como si alguien hubiera estado manteniendo el lugar específicamente para esta misión, y yo estaba comenzando a sospechar que tenía razón. Los ascensores funcionaban normalmente, algo imposible en una ciudad sin energía eléctrica. Durante el ascenso al piso 40, donde estaba la estación repetidora, pudimos ver Buenos Aires a través de las ventanas del ascensor. La ciudad se extendía debajo de nosotros como una herida abierta, con incendios que ardían sin control y calles llenas de movimiento que no era completamente humano. Pero lo que me llamó la atención fueron ciertos edificios que, como el nuestro, tenían luces encendidas y parecían estar operando normalmente. Había al menos una docena de estructuras esparcidas por la ciudad que claramente tenían energía y probablemente personal. El apocalipsis no era tan completo como parecía. Alguien había preservado selectivamente ciertas instalaciones para propósitos específicos. Nosotros éramos parte de esos propósitos, aunque todavía no sabía exactamente cuáles. La estación repetidora ocupaba todo el piso 40, llena de equipos de comunicación más avanzados de lo que había visto en mi carrera militar. Antenas parabólicas, servidores, pantallas que mostraban datos en tiempo real de ubicaciones alrededor del mundo. Conectamos el dispositivo de Fernández siguiendo las instrucciones que nos había dado, y inmediatamente las pantallas cobraron vida, mostrando información que me hizo tambalear. El dispositivo no estaba transmitiendo datos sobre una cura o coordinando respuestas de emergencia. Estaba enviando reportes detallados sobre nuestras acciones, nuestras reacciones emocionales, nuestras decisiones tácticas, todo documentado y transmitido a ubicaciones que las pantallas identificaban como centros de análisis comportamental. Éramos el experimento, no los experimentadores. Cada momento de terror, cada decisión desesperada, cada pérdida que habíamos sufrido, todo había sido orquestado y observado por científicos que estudiaban cómo los humanos respondían al horror absoluto. El horror de la realización me golpeó como un martillo en el pecho. Morales y Castillo estaban leyendo los mismos datos en las pantallas, sus rostros palideciendo mientras comprendían la magnitud de nuestra situación. No éramos soldados en una misión de rescate, éramos especímenes de laboratorio siendo observados en tiempo real. Cada frecuencia de radio a la que nos habíamos conectado, cada decisión que habíamos tomado, cada momento de pánico que habíamos experimentado, todo había sido monitoreado y analizado por equipos de investigadores que nos veían como ratones en un experimento de comportamiento extremo. Las pantallas mostraban gráficos de nuestras respuestas de estrés, mediciones de nuestros patrones de toma de decisiones bajo presión y evaluaciones de nuestra utilidad como vectores de información. Éramos datos, no personas. Y lo peor de todo era que seguíamos siendo útiles para ellos, lo que significaba que nuestro sufrimiento aún no había terminado. Intenté desconectar el dispositivo, pero las pantallas mostraron una advertencia que me heló la sangre. Desconexión no autorizada resultará en activación de protocolo de contención local. No sabía qué significaba exactamente eso, pero tenía el presentimiento de que no queríamos descubrirlo. Castillo encontró una terminal que mostraba comunicaciones en tiempo real entre diferentes centros de investigación. Los mensajes eran clínicos, despersonalizados, hablando de nosotros como sujetos 7A a 7D y discutiendo cuánto tiempo más podríamos proporcionar datos útiles antes de que fuera necesario finalizar la observación. Uno de los mensajes más recientes decía: sujetos han alcanzado el punto de revelación. Iniciar fase final del protocolo. Eliminar evidencia física tras completar la recolección de datos. Mi sangre se convirtió en hielo al leer esas palabras. No solo éramos experimentos que estaban llegando a su fecha de caducidad.
Morales intentó usar su radio para contactar con Ramírez, pero solo recibió estática. Peor aún, las frecuencias que habíamos usado durante toda la misión estaban siendo interceptadas y analizadas en tiempo real por los centros de investigación. Cada palabra que habíamos dicho, cada coordenada que habíamos compartido, todo había sido escuchado por ojos y oídos hostiles. Entonces me di cuenta de algo que me hizo sentir náuseas. Ramírez también podría ser parte del experimento. Su comportamiento durante el vuelo, sus conocimientos sospechosamente precisos sobre las rutas de evacuación, su calma antinatural ante el apocalipsis. Tal vez nunca había planeado esperarnos en el techo. Tal vez su trabajo era asegurar que llegáramos exactamente a este punto, a esta revelación, para que los investigadores pudieran estudiar cómo reaccionaríamos al descubrir la verdad. La traición parecía extenderse como raíces venenosas a través de cada relación en la que habíamos confiado. Las comunicaciones interceptadas revelaron algo aún más siniestro. El proyecto Colapso no era un experimento aislado, sino parte de una serie de estudios sobre control poblacional mediante crisis artificiales. Había referencias a otros proyectos similares que habían sido implementados en los últimos años. Brotes de enfermedades naturales, desastres económicos coordinados, conflictos regionales aparentemente espontáneos. Todo había sido orquestado por una red internacional de investigadores que estudiaban formas de manipular y controlar poblaciones enteras mediante el terror calculado. El virus zombie era solo la herramienta más reciente en un arsenal de horrores diseñados para estudiar cómo la humanidad respondía a amenazas existenciales. Éramos una especie siendo viviseccionada por sus propios miembros, y nosotros habíamos tenido la desgracia de convertirnos en los sujetos de prueba más recientes. Entonces las luces del edificio comenzaron a parpadear de forma rítmica, siguiendo un patrón que reconocí como código Morse. El mensaje era simple y aterrador. Sujetos comprometidos. Iniciar limpieza. Castillo gritó que teníamos que salir inmediatamente, pero cuando intentamos usar los ascensores descubrimos que habían sido desactivados remotamente. Las escaleras de emergencia estaban bloqueadas con puertas de seguridad que requerían códigos que no teníamos. Estábamos atrapados en el piso 40 de un edificio en el centro de una ciudad infestada de zombies, con investigadores hostiles monitoreando cada movimiento que hacíamos. El pánico comenzó a apoderarse de nosotros de una forma que era diferente al miedo que habíamos sentido ante las criaturas. Este era el terror de la traición absoluta, de darse cuenta de que nunca habíamos tenido control sobre nuestro destino. Las pantallas comenzaron a mostrar feeds de video en tiempo real del interior del edificio. Podíamos vernos a nosotros mismos en las cámaras de seguridad, pero también podíamos ver otras cosas. Figuras moviéndose con sigilo por los pisos inferiores, subiendo lentamente hacia nuestra ubicación. No eran las criaturas desorganizadas que habíamos enfrentado antes. Estos se movían con propósito, coordinación, inteligencia. Llevaban equipamiento táctico y se comunicaban mediante señales de mano que reconocí como técnicas militares avanzadas. Pero sus rostros, cuando las cámaras lograban capturarlos claramente, mostraban la misma palidez gris y los ojos en blanco de los infectados. Eran zombies militares, entrenados y equipados, enviados específicamente para limpiar la evidencia de su experimento. Nosotros éramos esa evidencia. Morales encontró una ventana que no estaba sellada y se asomó para evaluar nuestras opciones de escape. Lo que vio lo hizo retroceder inmediatamente, con el rostro pálido de terror. Las calles alrededor del edificio estaban llenas de criaturas, pero no se movían aleatoriamente como antes. Estaban organizadas en formaciones que bloqueaban todas las rutas de escape posibles, como si hubieran sido dirigidas específicamente para crear un cerco perfecto. En los techos de los edificios circundantes podíamos ver figuras con equipos de francotirador apuntando hacia nuestras ventanas. Era una operación militar coordinada usando tanto infectados como personal humano para asegurar que no escapáramos vivos de esta torre. El experimento estaba llegando a su conclusión programada, y nosotros éramos los únicos que no habíamos recibido el memorando. Intenté acceder a más información en las terminales, buscando desesperadamente alguna forma de escape, o al menos una manera de exponer la verdad al mundo exterior. Fue entonces cuando descubrí que el dispositivo de transmisión tenía una función secundaria que Fernández no había mencionado. Además de enviar nuestros datos de comportamiento a los centros de investigación, también podía transmitir en frecuencias comerciales y de emergencia. Con las manos temblando, comencé a reconfigurar el dispositivo para enviar un mensaje de advertencia general. Si íbamos a morir aquí, al menos podríamos advertir al mundo sobre lo que realmente había causado el apocalipsis. Pero cada tecla que presionaba se sentía como una condena a muerte más rápida, porque sabía que los investigadores estaban monitoreando cada acción que tomaba.
Logré iniciar una transmisión de emergencia en múltiples frecuencias, enviando todo lo que habíamos descubierto sobre el proyecto Colapso, los centros de investigación, la naturaleza artificial del brote y la identidad de los responsables. Por un momento sentí una chispa de esperanza al ver que el mensaje estaba siendo retransmitido por repetidoras automáticas alrededor del mundo. Tal vez alguien escucharía la verdad y podría hacer algo para detener a estos monstruos. Pero esa esperanza se desvaneció cuando vi un nuevo mensaje aparecer en las pantallas. Transmisión interceptada y cancelada. Protocolo de desinformación activado. Señal original siendo reemplazada por contenido alternativo. Los bastardos no solo habían bloqueado nuestro mensaje, sino que estaban usando nuestras propias frecuencias para transmitir información falsa que ocultaría la verdad aún más profundamente. Los sonidos de las escaleras de emergencia siendo forzadas llegaron hasta nosotros, seguidos por el eco de botas militares subiendo metódicamente piso por piso. Los zombies militares se estaban acercando, y por el sonido coordinado de sus pasos, calculé que teníamos tal vez 10 minutos antes de que llegaran a nuestro piso. Morales sugirió que tratáramos de luchar, pero cuando revisamos nuestras municiones, nos dimos cuenta de que las balas especiales que nos había dado Fernández probablemente no funcionarían contra objetivos que ya habían sido preparados para resistirlas. Todo había sido calculado para llevarnos exactamente a este punto, atrapados sin escape, enfrentando una muerte que proporcionaría los datos finales que los investigadores necesitaban sobre respuestas de supervivencia en situaciones imposibles. Castillo encontró un armario de mantenimiento que contenía herramientas y equipos de limpieza, pero también algo más interesante, un mapa del edificio que mostraba túneles de servicio que conectaban con el sistema de alcantarillado de la ciudad. Era una posibilidad remota, pero tal vez nuestra única oportunidad de escapar del cerco que se estrechaba alrededor de nosotros. Sin embargo, acceder a los túneles requería romper una pared de concreto con las herramientas rudimentarias que teníamos disponibles, y el ruido alertaría inmediatamente a nuestros perseguidores sobre nuestra ubicación exacta. Era una apuesta desesperada. Hacer ruido suficiente para abrir una ruta de escape antes de que los zombies militares llegaran a nuestro piso. Pero considerando las alternativas, era la única opción que no terminaba con nuestra muerte garantizada en los próximos minutos. Comenzamos a golpear la pared con martillos y barras de hierro, haciendo un ruido que resonaba por todo el edificio como campanadas de funeral. Los pasos en las escaleras se aceleraron inmediatamente, y podíamos escuchar comunicaciones por radio en un idioma que sonaba como códigos militares encriptados. El concreto se agrietaba lentamente, pero no lo suficientemente rápido. Gotas de sudor mezcladas con polvo de cemento caían por mi rostro mientras golpeaba la pared con toda la fuerza desesperada que podía reunir. Morales sangraba de las manos por el esfuerzo, pero seguía golpeando sin parar. Castillo hacía guardia en la entrada, contando los pisos que nuestros perseguidores habían subido basándose en los sonidos que llegaban por el hueco de las escaleras. «Piso 35», gritó. «Piso 36». El tiempo se agotaba, y la pared parecía burlarse de nuestros esfuerzos desesperados. Finalmente, la pared cedió lo suficiente para crear una abertura por la que podíamos pasar. Del otro lado había un túnel de servicio estrecho y oscuro que olía a humedad y descomposición. No tenía idea de a dónde llevaría, pero era mejor que esperar a que llegaran los zombies militares. Castillo reportó que estaban en el piso 38, lo que significaba que teníamos tal vez 2 minutos antes de que alcanzaran nuestra ubicación. Nos metimos por el agujero uno por uno, arrastrando nuestro equipamiento y el dispositivo de transmisión que irónicamente seguía enviando datos sobre nuestras respuestas de supervivencia a nuestros torturadores. El túnel era tan estrecho que teníamos que gatear, y el suelo metálico estaba cubierto de una sustancia viscosa que prefería no identificar. Cada movimiento que hacíamos resonaba como truenos en el espacio confinado, pero ya no importaba ser silenciosos. Nuestra única esperanza era la velocidad. El túnel se extendía por lo que parecían kilómetros, con ramificaciones que llevaban a diferentes partes del edificio. Seguí el mapa de memoria, tomando las bifurcaciones que supuestamente nos llevarían al sistema de alcantarillado principal. Pero conforme avanzábamos, comencé a notar que las paredes metálicas del túnel estaban marcadas con símbolos que reconocí del búnker de Fernández, advertencias biológicas, códigos de acceso, números de serie que correspondían al proyecto Colapso. Este túnel no era parte de la infraestructura original del edificio. Había sido construido específicamente para el experimento. Estábamos escapando por una ruta que probablemente también había sido diseñada para ser monitoreada. Incluso nuestra fuga era parte del experimento, otra variable que los investigadores querían observar y documentar. Los sonidos de persecución llegaron hasta nosotros a través de los conductos de ventilación. Voces que daban órdenes en ese código militar extraño, seguidas por el ruido metálico de equipamiento táctico.
Pero lo que me aterrorizó fue escuchar también los gemidos característicos de las criaturas infectadas, mezclándose con las comunicaciones militares de una forma que sugería coordinación entre humanos y zombies. Estábamos siendo cazados por un equipo híbrido que combinaba la inteligencia humana con la resistencia sobrenatural de los infectados. Morales, que gateaba detrás de mí, susurró que podía escuchar respiración pesada en los túneles paralelos, como si algo estuviera moviéndose en formación con nosotros. No estábamos escapando. Estábamos siendo pastoreados hacia algún destino predeterminado que los investigadores habían elegido para nosotros. Llegamos a una cámara más amplia donde varios túneles se conectaban con el sistema de alcantarillado principal. El olor era nauseabundo, una mezcla de aguas residuales y algo químico que quemaba la nariz. Pero lo que realmente me hizo detenerme fueron las marcas en las paredes, arañazos profundos que parecían haber sido hechos por uñas humanas, junto con manchas de sangre que formaban patrones extraños, como si alguien hubiera estado escribiendo mensajes desesperados antes de morir. Una de las manchas de sangre formaba palabras legibles: "No confíen en nadie, somos experimentos". Debajo, en letras más pequeñas y temblorosas: "Fernández es uno de ellos". Mi estómago se contrajo al confirmar lo que ya sospechaba. No éramos los primeros soldados que habían sido enviados a esta misión. Había habido otros antes que nosotros, otros que habían descubierto la verdad demasiado tarde. Escogimos el túnel que según el mapa nos llevaría más lejos del edificio, pero después de avanzar unos cientos de metros, llegamos a una barrera metálica que bloqueaba completamente el paso. La barrera tenía una placa que decía: "Protocolo de contención, acceso restringido, proyecto colapso". Era como si cada ruta de escape hubiera sido anticipada y bloqueada de antemano. Castillo intentó forzar la barrera con las herramientas que llevábamos, pero el metal era demasiado grueso. Estábamos atrapados en un laberinto diseñado específicamente para conducirnos a donde los investigadores querían que fuéramos. Cada decisión que habíamos tomado, cada ruta que habíamos elegido, todo había sido calculado con anticipación. Éramos jugadores en un juego cuyas reglas no conocíamos, enfrentando adversarios que habían escrito el manual de instrucciones. Entonces escuchamos algo que me hizo sudar frío. La voz de Ramírez llegando a través de uno de los túneles laterales, pero no sonaba como recordaba. Su tono era monótono, mecánico, como si estuviera leyendo un guión. Estaba diciendo nuestros nombres repetidamente, seguidos por coordenadas y números que reconocí como códigos de identificación del proyecto Colapso. Marco Hernández, sujeto 7A, ubicación confirmada, sector 15B. Morales, sujeto 7B, ubicación confirmada, sector 15B. Su voz se hacía más fuerte, lo que significaba que se estaba acercando, pero lo más aterrador era que entre sus palabras podía escuchar esos gemidos guturales característicos de los infectados. Ramírez había sido convertido, pero de alguna forma mantenía la capacidad de comunicarse y seguir órdenes complejas. Era un zombi inteligente, y nos estaba cazando con la precisión de un sabueso entrenado. Corrimos por el túnel en la dirección opuesta a la voz de Ramírez, pero pronto nos encontramos con otra barrera, y luego otra. El laberinto se estaba cerrando alrededor de nosotros, forzándonos hacia una sección específica del sistema de alcantarillado. Las paredes estaban cubiertas de cámaras de vigilancia que nos seguían con movimientos mecánicos precisos, y altavoces ocultos transmitían nuestra ubicación en tiempo real a nuestros perseguidores. Podía escuchar múltiples voces ahora, algunas humanas y otras que habían sido humanas alguna vez, coordinando un cerco perfecto que se estrechaba con cada minuto que pasaba. Morales comenzó a hiperventilarse, y Castillo murmuraba oraciones en voz baja. Yo mantenía la compostura por fuera, pero por dentro el pánico me carcomía como ácido. Íbamos a morir aquí, en estos túneles asquerosos, como ratas en una trampa diseñada por científicos sádicos. Llegamos a una cámara grande que parecía ser el corazón del sistema de alcantarillado en esa área. Había múltiples túneles que llevaban en diferentes direcciones, pero todos estaban bloqueados excepto uno. Un pasaje que llevaba hacia abajo, hacia niveles aún más profundos del subsuelo. No teníamos opción excepto seguir descendiendo, adentrarnos aún más en las entrañas de la ciudad que se había convertido en nuestro mausoleo. El túnel descendente tenía escalones metálicos resbaladizos por la humedad, y el aire se volvía más espeso y viciado con cada metro que bajábamos. Las paredes estaban cubiertas de tuberías que goteaban constantemente, creando un eco rítmico que sonaba como latidos de corazón. Era como descender al infierno, paso a paso, sabiendo que cada escalón nos alejaba más de cualquier posibilidad de salvación. En el fondo del túnel encontramos algo que me hizo tambalear. Una sala de observación subterránea con ventanas que daban a múltiples cámaras conectadas por túneles. Era un laboratorio subterráneo, completo con equipos de monitoreo, cámaras de experimentación y lo más aterrador de todo,
celdas que contenían sujetos en diferentes etapas de infección. Algunos eran civiles argentinos, otros eran soldados con uniformes que reconocí de diferentes países. Todos estaban siendo observados, estudiados, documentados mientras el virus los transformaba lentamente en zombies inteligentes. Las pantallas mostraban gráficos de progresión de la infección, análisis de comportamiento y evaluaciones de utilidad táctica post-transformación. Este era el verdadero corazón del proyecto Colapso. Un laboratorio donde perfeccionaban el virus creando superzombies que mantenían inteligencia militar mientras ganaban resistencia sobrenatural. Morales encontró archivos que detallaban el proceso de optimización de sujetos, cómo seleccionaban personal militar para convertir en zombies inteligentes, cómo controlaban el proceso de infección para mantener habilidades específicas y cómo usaban estos híbridos para cazar a otros sujetos de experimentación. Ramírez no había sido infectado accidentalmente. Había sido seleccionado específicamente para ser convertido en un cazador perfecto que nos conocía, que sabía cómo pensábamos, que podía anticipar nuestros movimientos. Cada compañero que habíamos perdido, cada aliado en quien habíamos confiado, todos habían sido parte del experimento desde el principio. No había habido víctimas inocentes en nuestra misión. Todos éramos actores en una obra de teatro siniestra escrita por científicos que nos veían como material desechable. Las luces del laboratorio comenzaron a parpadear en secuencias específicas y las pantallas mostraron un mensaje final. Fase final iniciada. Sujetos restantes serán procesados para conversión óptima. Resistencia será documentada y analizada. Las puertas del laboratorio se sellaron automáticamente y podíamos escuchar el silbido de gas siendo liberado en el aire. No era letal, era el agente de conversión, diseñado para infectarnos de manera controlada mientras nos mantenían sedados para observar el proceso de transformación paso a paso. Castillo se desplomó primero, luego Morales, sus cuerpos sucumbiendo a los efectos del gas. Yo resistí más tiempo, tal vez porque tenía más masa corporal, pero podía sentir mis músculos relajándose contra mi voluntad, mi visión volviéndose borrosa, mi mente nublándose mientras los investigadores comenzaban la fase final de su experimento. Mi último pensamiento coherente, antes de que el gas me venciera completamente, fue que alguien tenía que sobrevivir para contar la verdad. Alguien tenía que escapar de este laberinto de horror y exponer el proyecto Colapso al mundo. Pero mientras la oscuridad me envolvía, me di cuenta de que tal vez ese también era parte del experimento. Dejar que un sujeto escapara para estudiar cómo la sociedad reaccionaría a la verdad sobre el apocalipsis artificial. Incluso mi desesperación por advertir al mundo podría ser solo otra variable que querían medir y documentar. No había escape real de su experimento, porque el experimento era la realidad misma. Habían convertido al mundo entero en su laboratorio, y todos nosotros éramos ratones corriendo por laberintos que ellos habían diseñado. Desperté en una celda de observación con paredes de cristal reforzado, conectado a múltiples tubos intravenosos que goteaban fluidos de colores diferentes en mi torrente sanguíneo. Mi cuerpo se sentía diferente. Más fuerte pero también extrañamente desconectado, como si mis músculos respondieran a comandos que no recordaba haber dado. Las primeras horas fueron una pesadilla de confusión. Podía escuchar cada latido de mi corazón amplificado, oler el miedo de otros sujetos a kilómetros de distancia y sentir una sed constante que no era por agua sino por algo más primitivo y carnívoro. Los investigadores me observaban a través del cristal, tomando notas mientras documentaban cada síntoma de mi transformación. Pero algo había salido mal con el proceso. Mantenía mi conciencia completa, mis memorias, mi capacidad de razonamiento. Era un híbrido imperfecto que podía pensar como humano, pero sentía los impulsos de una criatura infectada. Para ellos era un fracaso interesante que merecía estudio prolongado. Los días se mezclaban en un ciclo interminable de pruebas, inyecciones y observación constante. Me hacían resolver problemas tácticos mientras monitoreaban mi actividad cerebral. Me exponían a estímulos diseñados para activar mis impulsos predatorios y me obligaban a interactuar con otros sujetos en diferentes etapas de conversión. Pude ver a Morales y Castillo en celdas adyacentes. Morales había perdido completamente su humanidad, convirtiéndose en una criatura que solo respondía a comandos básicos, mientras que Castillo mantenía fragmentos de su personalidad original, pero sufría convulsiones violentas cada vez que intentaba hablar. Los investigadores parecían especialmente interesados en por qué yo había retenido mi conciencia mientras ellos habían perdido la suya. Cada día traía nuevas pruebas más invasivas, más dolorosas, más humillantes, como si quisieran romper lo que quedaba de mi humanidad a través de tortura psicológica sistemática. Fue durante una de estas sesiones que escuché a los investigadores discutir el problema de filtración de información.
Aparentemente, fragmentos de mi transmisión original desde la torre ejecutiva habían logrado llegar a ciertos grupos de resistencia que estaban comenzando a cuestionar la narrativa oficial sobre el origen del brote, aunque habían logrado suprimir la mayor parte del mensaje. Algunas comunidades online habían comenzado a conectar piezas del rompecabezas y a sospechar que el apocalipsis zombie no había sido natural. Los investigadores estaban preocupados por la posibilidad de que la verdad se extendiera lo suficiente para comprometer todo el proyecto. Mencionaron protocolos de silenciamiento y eliminación de vectores de información, términos que me hicieron entender que no solo yo estaba en peligro, sino cualquiera que hubiera escuchado mi mensaje y comenzado a hacer preguntas incómodas. Una noche, durante un apagón de mantenimiento del laboratorio, logré activar los sistemas de comunicación de emergencia usando códigos que había memorizado de mis días como soldado. No tenía mucho tiempo antes de que se restaurara la energía, así que grabé un mensaje desesperado explicando todo lo que había descubierto: la ubicación del laboratorio subterráneo, los nombres de los investigadores principales, la verdadera naturaleza del proyecto Colapso y, lo más importante, una advertencia de que los responsables estaban activamente cazando a cualquiera que conociera la verdad. Logré enviar el mensaje a múltiples frecuencias de emergencia antes de que los sistemas se reactivaran, pero sabía que probablemente sería interceptado y suprimido como mi transmisión anterior. Aún así, tenía la esperanza de que al menos algunas personas lo escucharan y comenzaran a conectar los puntos que yo había trazado con mi propia sangre. Los investigadores se dieron cuenta inmediatamente de lo que había hecho. Su reacción fue más violenta de lo que había esperado. Me sometieron a una serie de ajustes de comportamiento que involucraban descargas eléctricas, privación sensorial y drogas que alteraban mi percepción de la realidad. Querían borrar mi capacidad de resistencia, convertirme en un zombi completamente obediente que seguiría órdenes sin cuestionarlas. Pero cada sesión de tortura solo intensificaba mi determinación de escapar y exponer la verdad. Durante una de las sesiones más brutales, logré romper las correas que me sujetaban a la mesa de operaciones y atacar a 2 investigadores antes de que me sedaran. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que mi transformación había sido demasiado exitosa. Había ganado la fuerza y resistencia de un zombi mientras mantenía la inteligencia y determinación de un soldado entrenado. Era exactamente el tipo de híbrido que querían crear, excepto que no podían controlarlo. Decidieron proceder con la finalización del sujeto, un eufemismo para ejecutarme de una forma que proporcionara datos útiles sobre la resistencia de los híbridos a diferentes métodos de eliminación. Pero antes de que pudieran implementar el protocolo, algo inesperado sucedió. Una explosión masiva sacudió todo el complejo subterráneo, seguida por sirenas de emergencia y el sonido de combate en los niveles superiores. A través de los altavoces del laboratorio, escuché comunicaciones fragmentadas sobre infiltración hostil y pérdida de contención en múltiples sectores. Alguien había encontrado el laboratorio y estaba luchando para atravesar las defensas. Por un momento permití que la esperanza floreciera en mi pecho. Tal vez mi último mensaje había llegado a las personas correctas. Tal vez alguien venía a rescatarme y exponer la verdad sobre el proyecto Colapso. Pero mi esperanza se desvaneció cuando vi quiénes eran realmente los rescatistas. A través de las cámaras de seguridad del laboratorio, pude observar a los atacantes. No eran fuerzas militares leales o grupos de resistencia, sino más zombis híbridos como yo, pero completamente bajo control de los investigadores. Era una prueba de campo, una demostración de cómo los super zombies podían ser usados para atacar y capturar instalaciones enemigas. Los investigadores estaban usando el ataque simulado para probar la efectividad de sus creaciones en combate real, y yo era parte del grupo de control. El híbrido rebelde que observaría cómo sus hermanos convertidos seguían órdenes sin cuestionarlas. Incluso lo que había interpretado como esperanza de rescate era parte del experimento, otra variable diseñada para medir mis respuestas emocionales ante la falsa promesa de salvación. Durante el caos del ataque, logré escapar de mi celda aprovechando que los investigadores estaban distraídos monitoreando la prueba de combate. Los pasillos del laboratorio eran un laberinto de cámaras de experimentación, cada una conteniendo horrores que desafiaban la descripción. Humanos en diferentes etapas de transformación, experimentos que habían salido mal creando abominaciones que ya no eran ni humanas ni zombies, y lo más perturbador de todo, niños que habían sido infectados intencionalmente para estudiar cómo el virus afectaba el desarrollo cerebral juvenil. Cada celda que pasaba era un testimonio de la depravación absoluta de los investigadores, una galería de torturas que habían convertido la ciencia en sadismo puro. Grabé todo lo que pude con una cámara de seguridad portátil que robé de uno de los puestos de control, creando evidencia visual que sería imposible de descartar como histeria o paranoia. Llegué a una sala de comunicaciones donde pude acceder a los archivos centrales del proyecto Colapso. Lo que descubrí me hizo caer de rodillas.
El experimento no se limitaba a crear zombies inteligentes o estudiar colapso social. Era parte de un programa de limpieza selectiva diseñado para eliminar poblaciones indeseables mientras se preservaban recursos y territorio para una élite científica que se consideraba la próxima etapa de la evolución humana. Los investigadores no eran científicos locos, eran eugenistas con financiamiento ilimitado que habían decidido que la humanidad necesitaba ser podada para sobrevivir los desafíos del futuro. El virus zombie era solo una herramienta, una entre muchas que habían desarrollado para implementar genocidio en escala global mientras mantenían la apariencia de desastres naturales. Los archivos también revelaron una lista de individuos protegidos, políticos, empresarios, científicos y militares que habían sido inmunizados contra el virus y reubicados en búnkeres de lujo donde esperarían a que el proceso de limpieza se completara. Miles de personas habían estado involucradas en la conspiración, creando una red de complicidad que se extendía por todos los gobiernos y organizaciones internacionales importantes. No había autoridades honestas a las que pudiera acudir. No había instituciones que no hubieran sido comprometidas. El mundo entero había sido vendido por una élite que creía que tenía el derecho de decidir quién vivía y quién moría en nombre del progreso científico. Era una traición a la humanidad tan completa que hacía que mi situación personal pareciera insignificante en comparación. Copié todos los archivos que pude en dispositivos de almacenamiento portátiles, pero sabía que los investigadores habían detectado mi ubicación y estaban enviando equipos de seguridad para recapturarme. Tenía tal vez minutos antes de que me encontraran y aún no había encontrado una ruta de escape del laboratorio subterráneo. Fue entonces cuando descubrí que el complejo tenía túneles de evacuación de emergencia que conectaban con sistemas de metro abandonados en Buenos Aires. Estos túneles no estaban en los mapas que había visto antes, probablemente reservados solo para uso de personal de alto nivel en caso de que el experimento se saliera de control. Era mi última oportunidad de llevar la evidencia al mundo exterior, de encontrar a alguien que pudiera ayudarme a exponer la verdad antes de que los investigadores pudieran silenciarme permanentemente. Corrí por los túneles de evacuación mientras las sirenas de alerta resonaban detrás de mí. Cada eco acercándome más a lo que esperaba sería libertad, pero que sabía podría ser otra trampa elaborada. Los túneles estaban equipados con sensores de movimiento que reportaban mi ubicación en tiempo real, y podía escuchar voces coordinando mi persecución a través de altavoces ocultos en las paredes. Pero algo había cambiado en mí durante mi tiempo en el laboratorio. Los impulsos predatorios del virus se habían fusionado con mi entrenamiento militar, creando una combinación de instintos que me permitía anticipar emboscadas y detectar amenazas con precisión sobrenatural. Era como si hubiera ganado los poderes de un zombi mientras mantenía la disciplina de un soldado, convirtiéndome en algo que los investigadores no habían previsto completamente. Tal vez, después de todo, tendría una oportunidad de luchar contra ellos en sus propios términos. Los túneles de evacuación me llevaron a una estación de metro abandonada que parecía haber sido sellada años antes del brote. Las plataformas estaban cubiertas de grafiti y escombros, pero lo más perturbador eran los cuerpos momificados que encontré esparcidos por el área. Personas que habían intentado refugiarse aquí durante los primeros días del apocalipsis, solo para morir de hambre o sed mientras esperaban un rescate que nunca llegó. Algunos tenían teléfonos celulares todavía agarrados en sus manos esqueléticas, con mensajes de texto sin enviar dirigidos a familiares que probablemente también estaban muertos. Era como caminar a través de un mausoleo de esperanzas rotas. Un recordatorio visceral de que el proyecto Colapso había destruido millones de vidas para satisfacer la curiosidad científica de un puñado de psicópatas. Cada paso que daba resonaba con el peso de los muertos que me rodeaban, y por primera vez desde mi transformación sentí algo que podría haber sido remordimiento de superviviente. Logré acceder a la superficie a través de una salida de emergencia que daba a una calle lateral en un barrio que había sido completamente devastado. Los edificios estaban quemados o colapsados, los autos abandonados se oxidaban bajo capas de ceniza y el silencio era tan completo que podía escuchar mi propio corazón latiendo con esa intensidad antinatural que había ganado después de la infección. Pero lo que realmente me aterrorizó fue la ausencia total de cuerpos, ni humanos ni zombies, como si alguien hubiera limpiado meticulosamente el área de toda evidencia de vida o muerte. Las calles estaban demasiado limpias para un apocalipsis natural, demasiado organizadas para ser resultado de caos espontáneo. Era obvio que equipos especializados habían pasado por aquí, eliminando evidencia y preparando el escenario para algún propósito que aún no podía comprender completamente. Encontré refugio temporal en un almacén abandonado donde pude examinar los archivos que había robado del laboratorio. La información era aún peor de lo que había temido. El proyecto Colapso era solo la fase inicial de un plan llamado Regeneración Global,
que incluía múltiples oleadas de limpieza poblacional usando diferentes agentes biológicos, seguidas por la recolonización controlada de territorios limpiados por la élite inmunizada. Los archivos detallaban cronogramas específicos para diferentes continentes, proyecciones de reducción poblacional y planes para el establecimiento de comunidades sostenibles, donde los supervivientes seleccionados vivirían bajo estricto control científico. No era solo genocidio, era terraformación humana, el rediseño completo de la civilización según las especificaciones de aquellos que se consideraban más aptos para dirigir la especie humana hacia su próxima etapa evolutiva. Intenté transmitir esta información usando equipos de comunicación que encontré en el almacén, pero descubrí que todas las frecuencias estaban siendo monitoreadas y bloqueadas activamente. Peor aún, cada vez que intentaba enviar datos recibía respuestas automatizadas que sugerían que mis transmisiones estaban siendo rastreadas para determinar mi ubicación. Los investigadores no solo controlaban la información, habían convertido mi propio intento de comunicarme en un método para cazarme. Era como estar atrapado en una telaraña donde cada movimiento que hacía para escapar solo me enredaba más profundamente. Pero entonces recordé algo. Durante mi tiempo en el laboratorio, había observado que algunos de los sujetos de experimentación habían encontrado formas de comunicarse entre ellos usando frecuencias inaudibles para equipos de monitoreo estándar. Tal vez podía usar mi condición híbrida para acceder a canales de comunicación que los investigadores no estaban vigilando. Usando técnicas que había aprendido observando a otros híbridos en el laboratorio, logré modular mi voz para transmitir en frecuencias que solo otros infectados podían escuchar. Fue entonces cuando descubrí algo que cambió completamente mi comprensión de la situación. Había otros como yo, híbridos que habían retenido su conciencia y estaban resistiendo el control de los investigadores. Formaban una red clandestina que se comunicaba usando estas frecuencias especiales, intercambiando información sobre las ubicaciones de laboratorios, los movimientos de equipos de limpieza y las identidades de los responsables del proyecto Colapso. No estaba solo en mi lucha. Había una resistencia compuesta por las propias víctimas de los experimentos, zombies inteligentes que habían decidido usar sus nuevas habilidades para vengarse de sus creadores. Me conecté con esta red de resistencia y compartí los archivos que había robado del laboratorio. La respuesta fue inmediata y aterradora. Los datos que había obtenido confirmaban lo que otros híbridos habían sospechado pero no habían podido probar. El proyecto Colapso estaba entrando en su fase final y los investigadores estaban preparando una segunda oleada de infección que sería aún más devastadora que la primera. Esta vez el virus había sido modificado para eliminar cualquier posibilidad de que los infectados mantuvieran su conciencia. Sería una transformación completa en criaturas controlables remotamente. Los híbridos conscientes como nosotros éramos considerados un error de diseño que debía ser corregido antes de proceder con la implementación masiva del virus perfeccionado. Teníamos días, tal vez horas, antes de que comenzaran a liberarlo en las reservas de agua y suministros de comida de las pocas ciudades que aún mantenían poblaciones supervivientes. La red de resistencia me proporcionó coordenadas para un punto de encuentro en las ruinas de lo que había sido el centro financiero de Buenos Aires. Cuando llegué, encontré algo que nunca había esperado ver. Una comunidad organizada de híbridos que habían establecido su propio territorio en los túneles subterráneos de la ciudad. Eran exmilitares, científicos, civiles, todos unidos por la experiencia compartida de haber sido convertidos en monstruos por aquellos que juraron protegerlos. Habían desarrollado sus propias tecnologías usando equipamiento robado de los laboratorios, creado sistemas de comunicación inmunes a interferencias y, lo más impresionante, habían comenzado a revertir ingenieramente el virus para entender cómo funcionaba. No eran víctimas indefensas, eran adversarios equipados con conocimiento interno y sed de justicia que los investigadores no habían anticipado. El líder de la resistencia era una mujer que había sido la doctora Elena Vázquez, una bioquímica que había trabajado en las fases iniciales del proyecto Colapso antes de ser infectada cuando comenzó a hacer preguntas incómodas. Su transformación había sido particularmente brutal. Los investigadores habían usado su propio virus contra ella como castigo por su traición, pero en lugar de destruir su intelecto, la infección había intensificado sus capacidades analíticas mientras le daba acceso a percepciones sensoriales que le permitían detectar mentiras, miedos e intenciones ocultas en otros seres humanos. Era una combinación letal de brillantez científica e intuición predatoria que la convertía en el adversario perfecto para aquellos que la habían creado. Cuando me mostró el laboratorio que habían establecido en secreto, me di cuenta de que la resistencia no era solo defensiva. Estaban desarrollando activamente contramedidas para detener la segunda oleada de infección. Elena me explicó que habían descubierto algo crucial sobre el virus. Tenía una vulnerabilidad inherente que los investigadores habían pasado por alto en su arrogancia.
El agente que controlaba remotamente a los zombies completamente convertidos operaba en una frecuencia específica que podía ser interrumpida o incluso invertida usando la tecnología correcta. Si podían acceder al transmisor principal que coordenaba las señales de control, teóricamente podrían liberar a todos los zombies del control de los investigadores, o mejor aún, convertir a las criaturas en armas contra sus propios creadores. Pero el transmisor estaba ubicado en la instalación más segura del Proyecto Colapso, una fortaleza subterránea cerca de Bariloche que estaba protegida por capas múltiples de defensa y guardada por los híbridos más letales que los investigadores habían creado. Era una misión suicida, pero también la única oportunidad de detener la segunda oleada antes de que eliminara a los últimos supervivientes humanos del planeta. La planificación de la misión a Bariloche reveló detalles adicionales sobre la magnitud de la conspiración. Los investigadores no habían actuado solos. Tenían el respaldo de una red internacional de corporaciones, gobiernos en la sombra y organizaciones militares privadas que habían estado preparando este reset global durante décadas. Tenían bases operativas en todos los continentes, cada una desarrollando diferentes aspectos del plan de regeneración global. Armas biológicas en América del Sur, control climático en Asia, manipulación genética en Europa, control mental en África. El Proyecto Colapso era solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande que pretendía reestructurar completamente la civilización humana según principios que ellos consideraban científicamente óptimos. Derrotar la instalación en Bariloche solo sería el comienzo. Tendríamos que exponer y destruir toda la red antes de que pudieran implementar sus planes de respaldo. Elena había desarrollado un plan que era tan audaz como desesperado. Usar mi condición única como híbrido fallido para infiltrar la instalación de Bariloche haciéndome pasar por un sujeto de experimentación que había sido recapturado. Una vez dentro, podría plantar dispositivos que interrumpirían las señales de control mientras un equipo de asalto de híbridos atacaba desde el exterior. Pero el plan tenía una falla fundamental. Requería que me sometiera voluntariamente a procedimientos adicionales que podrían borrar permanentemente mi conciencia si algo salía mal. Sería una apuesta de todo o nada, donde el éxito significaría la liberación de millones de zombies controlados, pero el fracaso resultaría en mi conversión en una de las armas más letales de los investigadores. Acepté inmediatamente, porque después de todo lo que había visto, prefería arriesgar mi humanidad restante que permitir que los responsables del genocidio global completaran su plan. Pasé mis últimas horas conscientes escribiendo este testimonio, documentando todo lo que había descubierto para que, sin importar lo que pasara en Bariloche, la verdad sobreviviera de alguna forma. Si estás leyendo esto, significa que los archivos que escondí llegaron a las manos correctas, que alguien más está continuando la lucha que comenzamos. Los investigadores del Proyecto Colapso siguen vivos, siguen planeando, siguen manipulando los eventos mundiales desde las sombras. No han desaparecido solo porque su primer plan fue expuesto. Han evolucionado, adaptado, creado nuevas estrategias para lograr sus objetivos de regeneración global. Cada desastre que parece natural, cada crisis que divide a las poblaciones, cada nueva amenaza que aparece justo cuando la humanidad comienza a recuperarse, considéralo sospechoso, porque los monstruos que conocí no se detienen, solo cambian de forma y esperan la próxima oportunidad para completar lo que comenzaron. La misión a Bariloche comenzó antes del amanecer, con un equipo de 12 híbridos moviéndose a través de territorio que había sido completamente despoblado por las operaciones de limpieza. El paisaje había cambiado de maneras que desafiaban la naturaleza. Árboles que crecían en patrones geométricos perfectos, ríos cuya agua había adquirido un tinte metálico, y criaturas que claramente habían sido modificadas genéticamente vagando por bosques que parecían jardines diseñados por una inteligencia alien. Los investigadores no se habían limitado a experimentar con humanos. Habían rediseñado ecosistemas enteros como parte de su visión de un mundo científicamente optimizado. Cada kilómetro que avanzábamos nos alejaba más de cualquier vestigio de la naturaleza que había conocido, adentrándome en un territorio que había sido terraformado según especificaciones que solo podían haber surgido de mentes completamente desconectadas de la humanidad que una vez habían compartido. Elena me acompañó hasta el perímetro de la instalación, donde me inyectó sedantes que simularían el estado de un híbrido recientemente recapturado. Mientras la conciencia se desvanecía, ella susurró coordenadas y códigos que tendría que recordar cuando despertara, suponiendo que los procedimientos no borraran completamente mi memoria. Lo último que vi fue su rostro, una mezcla de determinación científica e ira muy humana que me dio esperanza de que tal vez después de todo quedaba algo de humanidad en lo que nos habíamos convertido. Desperté en una mesa de operaciones rodeado de investigadores que discutían mis parámetros anómalos, como si fuera una máquina descompuesta que necesitaba reparación. Pude escuchar fragmentos de su conversación,
Habían notado que mi transformación era inconsistente con sus modelos predictivos y querían entender por qué antes de proceder con mi reconfiguración. Los días siguientes fueron una repetición de las torturas que había experimentado en Buenos Aires, pero intensificadas. Los investigadores de Bariloche habían perfeccionado sus técnicas de modificación mental, usando combinaciones de drogas, descargas eléctricas y lo que solo puedo describir como cirugía psíquica para alterar la estructura de mi conciencia. Pero cada procedimiento también me daba más información sobre la instalación, la ubicación del transmisor principal, los horarios de las patrullas, las vulnerabilidades en su sistema de seguridad. Era como si mi resistencia a sus tratamientos me permitiera absorber información que debería haber sido borrada junto con mi personalidad. Gradualmente comencé a entender que mi condición fallida no era una falla en absoluto. Era una evolución que los investigadores no habían anticipado. Una adaptación que me permitía resistir sus controles mientras ganaba acceso a sus secretos. Durante una de las sesiones más brutales, logré activar uno de los dispositivos que Elena había implantado quirúrgicamente en mi cuerpo antes de la misión. Era un transmisor de frecuencia ultra baja que interfería específicamente con los sistemas de control de zombies, y su activación causó caos inmediato en toda la instalación. Los híbridos controlados comenzaron a actuar erráticamente, algunos atacando a sus manejadores, otros simplemente deteniéndose en medio de tareas como si hubieran olvidado completamente lo que estaban haciendo. Las alarmas resonaron por todo el complejo mientras los investigadores corrían para restablecer el control sobre sus armas vivientes. En el caos, logré liberarme de las correas que me sujetaban y comencé a cumplir mi verdadera misión: plantar los dispositivos restantes que Elena había diseñado para amplificar la señal disruptiva hasta que cubriera todo el continente sudamericano. Navegué por la instalación usando mapas mentales que había construido durante días de observación pasiva. El complejo era aún más extenso de lo que había anticipado, con laboratorios que se extendían varios kilómetros bajo tierra y cámaras de experimentación que contenían horrores que superaban incluso lo que había visto en Buenos Aires. Había secciones enteras dedicadas a la modificación de niños, otras donde experimentaban con hibridación entre especies, y lo más perturbador, laboratorios donde cultivaban clones de líderes mundiales para reemplazar a aquellos que no cooperaban con el proyecto Colapso. Era una operación de ingeniería social tan masiva que me di cuenta de que probablemente llevaba décadas en funcionamiento, influyendo en eventos globales mucho antes de que liberaran el virus zombie. El apocalipsis había sido solo el acto final de una sinfonía de manipulación que había estado tocando durante la mayor parte de mi vida adulta. El transmisor principal estaba ubicado en el corazón de la instalación, protegido por sistemas de seguridad que incluían tanto tecnología convencional como híbridos especialmente modificados que actuaban como guardias automatizados. Estos no eran como los zombies que había enfrentado antes. Mantenían habilidades tácticas avanzadas, pero habían sido programados con lealtad absoluta a los investigadores. Eran lo que yo podría haber sido si los procedimientos hubieran funcionado correctamente: soldados perfectos sin conciencia propia ni capacidad de cuestionar órdenes. Luchar contra ellos era como pelear con versiones corrompidas de mí mismo, una experiencia que me llenó de una rabia que no había sentido desde mi transformación inicial. Cada uno que derrotaba era una pequeña victoria contra los científicos que habían profanado la naturaleza humana en nombre del progreso. Cuando finalmente llegué al transmisor, descubrí que Elena había subestimado su complejidad. No era simplemente una antena que enviaba señales de control. Era un dispositivo cuántico que operaba penetrando dimensiones que la ciencia convencional apenas estaba comenzando a entender. Los investigadores no solo habían desarrollado control sobre zombies, habían descubierto formas de manipular la realidad misma a nivel subatómico. El transmisor podía alterar probabilidades, influir en procesos de toma de decisiones a distancias intercontinentales, incluso modificar el comportamiento de personas que nunca habían sido expuestas al virus. Era un arma de control mental global que hacía que el proyecto Colapso pareciera primitivo en comparación. Los investigadores no planeaban simplemente eliminar poblaciones indeseables, planeaban reprogramar la conciencia humana misma. Plantar los dispositivos disruptivos en el transmisor cuántico requirió improvisación que fue más allá de cualquier entrenamiento que había recibido. Tuve que desmantelar parcialmente mi propio sistema nervioso modificado para crear conexiones directas con el núcleo del transmisor, usando mi condición híbrida como interfase entre tecnología humana y alien. El proceso fue agónicamente doloroso, como si cada neurona en mi cuerpo estuviera siendo reorganizada mientras mantenía la conciencia. Pero cuando los dispositivos finalmente se integraron con el sistema cuántico, pude sentir ondas de liberación extendiéndose desde la instalación como ondas sísmicas invisibles. En todo el continente, zombies que habían estado bajo control directo comenzaron a despertar a algún vestigio de su humanidad perdida, mientras que híbridos como yo sintieron sus mentes aclarándose por primera vez desde la infección.
La reacción de los investigadores fue inmediata y brutal. Activaron protocolos de autodestrucción que estaban diseñados para eliminar no solo la instalación, sino también varios kilómetros del territorio circundante. Aparentemente, habían anticipado la posibilidad de que sus experimentos se volvieran en su contra, y tenían contingencias preparadas para borrar toda evidencia de su trabajo si era necesario. Pero lo que no habían anticipado era que los mismos sistemas cuánticos que habían usado para control mental también amplificarían los dispositivos disruptivos que había plantado, extendiendo la señal de liberación mucho más allá de lo que Elena había calculado. Mientras la instalación se desintegraba alrededor de mí, pude sentir mentes despertar no solo en América del Sur, sino en todo el mundo, como si hubiera activado un interruptor global que había estado esperando ser presionado. Escapé de la instalación en colapso a través de túneles de evacuación que los investigadores habían construido para su propia protección, pero que ahora servían como mi ruta hacia la libertad. El paisaje exterior había cambiado nuevamente. Donde antes había ecosistemas artificiales, ahora había un caos de crecimiento natural que parecía estar reclamando el territorio a velocidad acelerada. Los efectos de la disrupción cuántica se extendían más allá del control mental. Estaban deshaciendo las modificaciones ambientales que los investigadores habían implementado durante décadas. La naturaleza misma parecía estar despertando de un sueño antinatural, rechazando las mejoras que habían sido impuestas por aquellos que creían saber mejor que millones de años de evolución. Era hermoso y aterrador al mismo tiempo, un recordatorio de que las consecuencias de jugar con fuerzas fundamentales de la realidad no siempre podían ser predichas o controladas. Encontré refugio en lo que había sido una estación de monitoreo ambiental, ahora abandonada pero todavía con equipos de comunicación funcionales. Desde allí, pude establecer contacto con la red de resistencia y confirmar que la disrupción había sido exitosa. Híbridos alrededor del mundo reportaban recuperación de autonomía mental, mientras que zombies completamente convertidos mostraban comportamientos que sugerían el regreso gradual de conciencia rudimentaria. Pero los reportes también trajeron noticias preocupantes. Los investigadores supervivientes habían activado planes de contingencia que incluían la liberación de agentes biológicos aún más destructivos que el virus original. No habían sido derrotados. Habían sido obligados a revelar armas que habían mantenido en reserva para este escenario exacto. La guerra apenas había comenzado y ya estaba escalando hacia niveles de destrucción que podrían hacer que el apocalipsis zombie pareciera un ensayo general. Elena logró contactarme después de 3 días de silencio, reportando que los híbridos liberados estaban organizándose espontáneamente en células de resistencia alrededor del mundo. Pero también había detectado señales que sugerían que los investigadores estaban preparando un contraataque coordinado desde instalaciones que no habíamos identificado previamente. Tenían bases en el océano profundo, en regiones polares, incluso en estaciones espaciales que habían sido lanzadas en secreto durante las últimas décadas. El proyecto Colapso había sido solo la punta del iceberg. Habían estado preparando para una guerra contra la humanidad usando recursos y tecnologías que desafiaban todo lo que pensábamos saber sobre las capacidades industriales de nuestro planeta. Éramos David enfrentando a Goliat, excepto que Goliat tenía armas que podían reescribir las leyes de la física. Los días siguientes fueron una mezcla de victorias pequeñas y revelaciones aterradoras. Los híbridos liberados lograron exponer instalaciones de investigación en Europa y Asia, rescatar a miles de sujetos de experimentación y comenzar a revertir algunas de las modificaciones ambientales más dañinas. Pero cada instalación que destruíamos revelaba conexiones a redes aún más profundas de conspiración. Los investigadores no eran científicos independientes, eran empleados de una organización que se había infiltrado en todas las instituciones importantes de la civilización humana durante más de un siglo. Habían estado guiando el desarrollo tecnológico, las políticas gubernamentales, incluso las tendencias culturales, preparando el terreno para su visión de una humanidad optimizada que sería indistinguible de esclavitud bajo control científico absoluto. Cada persona que había creído estar tomando decisiones libres durante las últimas décadas había estado siguiendo un guión escrito por aquellos que se consideraban los verdaderos arquitectos del futuro humano. Ahora escribo estas palabras finales desde un búnker improvisado en lo que había sido la Patagonia, rodeado por híbridos que luchan por mantener su humanidad recién recuperada mientras se preparan para batallas que determinarán el futuro de nuestra especie. Los investigadores han lanzado su contraataque. Agentes biológicos que atacan específicamente las modificaciones que nos dan nuestras habilidades especiales. Armas climáticas que están convirtiendo regiones enteras en desiertos inhabitables. Y lo más siniestro de todo, propaganda que presenta a los híbridos liberados como la verdadera amenaza que debe ser eliminada para salvar a la humanidad restante.
Están usando nuestro éxito en recuperar la conciencia como evidencia de que somos peligrosos, convirtiendo a los sobrevivientes normales contra nosotros en una guerra civil que los beneficiará sin importar quién gane. Es una estrategia brillante y despiadada que solo podría haber sido concebida por mentes que ven a toda la humanidad como piezas de ajedrez en un juego cuyas reglas solo ellos comprenden. Si encuentras este testimonio, recuerda que la guerra no ha terminado aunque el mundo parezca estar volviendo a la normalidad. Los investigadores del Proyecto Colapso siguen vivos, siguen planeando, siguen manipulando eventos desde las sombras con paciencia que se extiende por décadas. Han aprendido a ser más sutiles, más cuidadosos, pero no menos ambiciosos en sus objetivos de regeneración global. Cada nuevo brote de enfermedad, cada crisis que divide a las poblaciones, cada tecnología que promete mejorar la vida humana mientras requiere sacrificios de libertad personal, considéralo con sospecha, porque los monstruos que conocí no se detienen, solo evolucionan, adaptan y esperan la próxima oportunidad para completar lo que comenzaron. La libertad que hemos ganado es frágil y temporal, y solo sobrevivirá si suficientes personas permanecen vigilantes contra aquellos que creen tener el derecho de decidir el destino de nuestra especie en nombre de la ciencia.